idea de que tiene que colaborar con otros especialistas en el manejo de las pacientes obstétricas, porque se ha hecho muy complejo el tema. Como ven, el doctor puso ahí referencia a 2016, 2015, ya realmente las cosas han cambiado. Y aquí en rehabilitación de choque hemorrágico también las cosas han cambiado. Deben saber que todo lo que se sabe del choque hemorrágico actualmente es porque se estudió en trauma, porque se probó en los conflictos armados y porque se han hecho estudios en animales. Así que realmente esas cosas se extrapolan a la paciente embarazada como tal, pero la mayoría de los estudios, sobre todo efectos hemodinámicos, terapéuticos, están fundamentados sobre todo en pacientes con choque traumático. Miren, ¿qué es reanimación de control de daño? Eso es reanimación hipotensiva, que hablaremos brevemente sobre qué es reanimación hipotensiva, reanimación hemostática, que no solo es administrar sangre y sus derivados, sino una cosa que se llama terapia anticoagulopatía, que la obstetricia debe manejar, porque ya hay muchos medicamentos que, aunque no tengamos en la mayoría de los lugares, son medicamentos que ya tienen evidencia de su uso en la paciente obstétrica y que estamos pidiendo la oportunidad de utilizarla. Prevención de la acidosis hipotémica y coagulopatía, que la mayoría de las veces, sobre todo en la reanimación aquí en la paciente obstétrica, es iatrogénica, y es sobre todo porque no sabemos reanimar correctamente o no interpretamos la fisiología para reanimar al paciente. Y las intervenciones de cirugía de control de daño, que aquí son las técnicas para controlar el sangrado, que siempre es lo primario. Lo primario, ese es lo primario que en el consenso de coagulopatía y trauma del 2016 de la Sociedad Europea de Trauma, volvieron a recuperar el torniquete para los pacientes con trauma de miembro. Es que ya no es apretar la herida y controlar el sangrado, ya incluso ya eran el torniquete como hacemos nosotros aquí, ¿no? O como hace el útero. ¿Qué hace el útero? Un efecto de torniquete, ¿no? A la hora que realmente, sobre la arteria espiral, a la hora realmente que se produce el parto. Y las técnicas estas de balones, técnicas estas de CEA, de deslizamiento externo de arteria uterina, también van en esas técnicas menos invasivas para controlar. Pero lo importante es que toda la reanimación que tenga función de ¿qué? De controlar el sangrado. Eso es importante. Esto surgió, la reanimación de control de daño surge en las fuerzas armadas norteamericanas, sobre todo en las fuerzas navales. Y la teoría empezaba, dice así, que ante una tragedia las primeras medidas deben ser controlar las áreas afectadas, aislarlas y bloquear sus efectos. El liderazgo lo toma el capitán de barco, ¿sí? Donde hay muchos capitanes se hunde el barco, eso todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Y a veces hay muchos capitanes o no hay ni un capitán. Lo que hay son soldados nada más, que son los residentes, que son habitualmente muchas veces los que llevan el peso aquí del sistema de salud. Quien no delega su rol fundamental en la cadena de mando. Ahí se de comando porque es la fuerza armada. Así, no es de legal, yo asumo el tratamiento de un paciente por ir a recibir de quedarte aquí o a un especialista inferior. Eso también ocurre muchas veces cuando usted analiza las muertes maternas, porque su sola presencia tranquiliza el entorno. Los ingenieros de mayor experiencia, que es importante, son siempre los encargados de los últimos chequeos técnicos. A pesar de que hay mucha medicina basada en la evidencia y que hay mucha gente que tiene mucha maestría y mucho título, aquí es bueno que cuando la cosa se ponga mala, tener una gente de experiencia al lado, porque eso hace la diferencia. Y cada vez que usted lee cualquier guía internacional, siempre te dicen, te hablan de la experiencia, que va a haber un experto. Es un experto, una gente con experiencia, no con título, con experiencia. Miren, el manejo de la hemorragia obstétrica actualmente tiene un componente obstétrico que es básico, primario y fundamental, y que se complementa con un componente quirúrgico, ¿no? Que también en muchas ocasiones es importante, pero no olviden ese componente más hematológico o de reanimación. Yo le puse hematológico porque la conferencia que di en León se llama reanimación hemostática, el choque hemorrágico, y aquí la voy a dar un poquito más de reanimación de control de daño. Un componente hematológico, pero ya les dije, no es pasar sangre nada más, ¿entiendes? Y bueno, ¿dónde buscamos un hematólogo para que nos ayude a reanimar en ese momento? Es cuando digo yo, cuando la mujer amante que está en crisis, ¿dónde está la legita? Cuando la mujer, el diabético, hace un coma diabético, ¿dónde está el endocrino?
Yo nunca los veo en la terapia intensiva, por lo menos yo en la terapia ahí. Y cuando empiezan a sangrar, ¿dónde está el hematólogo? El hematólogo es para poner sangre en pacientes estables, es mi opinión. Ya, para que cuando la cosa se pone dura de verdad, ahí es que está el obstetra, ahí es que está el anestesiólogo, y si tienen la posibilidad, bueno, un internista o un intensivista que los ayude. Es ideal tener un experto hematólogo también que los ayude ahí en la reanimación. Pero le gustan mucho los estudios y eso, y se sabe que ese negocio no es muy útil actualmente en la reanimación de pacientes con sangrado agudo. Miren, la reanimación tiene que ser así temprana, agresiva. Aquí hay que ser agresivo, aquí no hay que ser conservador, aquí hay que ser agresivo. Si tú tienes, no sé, si yo he visto pacientes con 12 horas de trabajo de parto que hacen una torina y le siguen poniendo todavía, es decir, después que sale le siguen poniendo oxitóxico, que usted no va a responder a eso. Ya es un útero agotado y cansado. ¿Entiendes? Una paciente B negativo, esa vez tienes que operarla más rápido, igual que las pacientes. ¿Por qué dónde vas a conseguir después el B negativo? O una testigo de Jehová. ¿Qué hace con una testigo de Jehová? ¿Entiendes? O una paciente con cicatrices previas. Toda esa gente tiene que ser más agresivo. Yo a mí cuando me preguntan, digo, los botetas lo que tienen que ser mejor, más quirúrgico. Y bueno, ¿verdad? Con la cuchilla. Bueno. No tampoco sacarle el útero a todo el mundo, ¿no? Hacer técnicas estas que se llaman, como es, cirugías hemostáticas. Pero bueno, tuve la oportunidad de estar con Bilins ahí y con Batri, ¿no? Pero bueno, con Bilins y esa cirugía hemostática que estoy seguro que no tiene que ver el conocimiento de todos ustedes aquí. Y coordinada, eso coordinado es trabajo en equipo. Miren, cuando nosotros pasamos más de 30 minutos en una paciente que sangra masivamente sin ponerle sangre es porque estamos descoordinados. Porque al principio siempre pedir ayuda, y una de las ayudas es pedirse al banco de sangre. Una de las ayudas, ¿para qué? Para que en 30 minutos una sangre que esté después de los 30 minutos es un banco chafa. Así dice usted en México, no chafa. Bueno, chafa. Eso es un banco que no sirve para nada. Si me tiene que estar más de 30 minutos para tener disponible la sangre, pero yo tengo que avisarle al banco de sangre. Así que la reanimación que yo voy a hacer líquida está en función de que yo tenga la hemoterapia. Si yo la tuviera inmediatamente, yo no me pasaba poniéndole cristaloide, color y todas las cosas que ponemos ahí innecesariamente y que realmente se ha visto, y eso lo voy a demostrar aquí, que produce más daño que beneficio. Realmente, porque tú lo que pierdes es sangre. Y lo único que transporta hemoglobina actualmente es la sangre, a pesar de que de ayer hablaré de algunas cosas. Y coordinada, eso es un equipo multidisciplinario que yo sé que ustedes trabajan muy bien aquí, porque la vez que yo vine aquí una vez, había 60 puertas maternas, no se dan la historia esa. Me llevan aquí un día y me enseñan medicina robótica. Un robocito, eso que va a la cama, los pacientes, eso, y dicen, en Cuba nosotros no tenemos eso. Tenemos una medicina pobre pero organizada. Esa es la diferencia. Una medicina pobre pero muy organizada. Entonces, y veía mucha tecnología. Y cuando pregunté, ¿cuántas muertes maternas tienen? 60. Y dicen, tienen el doble de Cuba. Y allá la gente en helicóptero y todo eso, ¿no? Y entonces, pero ahora no, ya eso ha cambiado ya. ¿Por qué? Porque ya están haciendo una medicina más organizada. A lo mejor el recurso no ha cambiado mucho, fíjate. Yo aquí está, si es mentira me lo dicen aquí, es mi idea, mi opinión. A lo mejor el recurso no ha cambiado mucho, pero son más organizados, ya trabajan con protocolos, ya trabajan más coordinados. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. No es tener factor 7 activado, no es tener un helicóptero ahí, porque pueden llegar en un cohete, pero si realmente llegan con poca capacidad de supervivencia, mueren la paciente. Entonces, el embarazo, ustedes saben que es la principal causa de trombofilia adquirida. Eso todo el mundo debe saber. Es el embarazo, pero además eso tiene su objetivo. Ese estado procoagulante del embarazo tiene su objetivo. Ese aumento de 50% del volumen sanguíneo plasmático y provocar una hemodilución fisiológica tiene su objetivo fisiológico también. Eso es bueno, eso no va a pensar que es malo. Eso realmente la mujer embarazada está preparada. Ese aumento del 30% del volumen globular y ese superútero, esa anatomía del útero para cuando se produce ya el parto con el alumbramiento, se produce una contracción importante ahí para que no sangre. Eso es genial, realmente. Entonces, las mujeres están preparadas para sangrar. ¿Y por qué mueren? ¿Por qué mueren? Todo es negligencia, impericia, influencia. Porque yo después, yo
yo me dedicaba a asesorar al ministro de Salud Pública en Cuba en esto. Y yo era el que decía negligencia, impericia, impureza. Yo ponía el cartelito ese. Era duro eso. Y entonces, pero llega a la conclusión que también es ignorancia. Después de estudiar, me doy cuenta que también era ignorante. Y que todos tenemos que aprender, hay mucha ignorancia, sobre todo del manejo de la paciente que sangra. Y bueno, en CESI hemos visto también que hay mucha ignorancia. Bien, y todo empieza por esa frase que yo la pongo siempre. Siempre en esa plática yo pongo esa frase porque desde que yo vi esa frase en un libro de terapia intensiva, a mí me encantó. Esa frase dice: la resucitación promueve la perfusión de los tejidos y el metabolismo celular, por lo que incrementa la superficie. Pero el incremento de la tensión arterial destruye el coágulo, promueve el sangrado, por lo que disminuye la superficie. Son frases contradictorias, pero verdaderas las dos. ¿Qué hace el organismo en homeostasia primaria cuando usted sangra? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vasoconstricción. ¿Cuál es el objetivo de la vasoconstricción? Disminuir el flujo, disminuir el sangrado, acercar las dos superficies y favorecer la formación del coágulo. ¿Sí o no? ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿Qué hacemos nosotros cuando reanimamos? Aumentamos la presión, aumentamos el flujo, separamos las dos superficies y diluimos el coágulo. Así que hacemos todo lo contrario, incluso el organismo se hasta hemodiluye. ¿Saben eso, no? Cuando usted sangra masivamente, se cierran los dos esfínteres precapilar y postcapilares, disminuye la presión hidrostática en el capilar y se produce una autotransfusión del espacio intersticial al espacio intravascular. Eso debe ser hasta 1000 mililitros por hora. Eso es una hemodilución que es beneficiosa inicialmente. Lo que pasa es que después ya el corazón no puede con tanta carga de trabajo, sigue bajando el oxígeno y al final después termina disminuyendo el gasto, termina disminuyendo el flujo y la presión. Pero esa hemodilución es beneficiosa inicialmente en ese tipo de pacientes. Entonces ahí está el gran kit de la reanimación. Eso es lo que se llama resucitación paradójica. Tenemos que tener un límite y eso ha cambiado muchísimo. Miren, el negocio está en la microcirculación. Todo está ahí. No lo voy a complicar con eso porque ni yo soy experto tampoco en esa microcirculación. Pero el negocio está en la microcirculación. Primero se depende de la capacidad de transporte de oxígeno. Está claro, ¿no? Pues se depende de sangre, se depende de hemoglobina, se depende de la capacidad de transporte de oxígeno. La mayoría de oxígeno va unido a la hemoglobina. Ese que está en el plasma disuelto, eso no hace la diferencia. Hay una disminución de la viscosidad. Incluso ya se sabe que uno de los objetivos más importantes de transfundir sangre es aumentar viscosidad. La viscosidad es esencial porque la viscosidad genera un estrés sobre la pared del vaso que favorece la liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es vasodilatador y es importantísimo ahí en la microcirculación. Por tanto, esa hemodilución inicial podría ser beneficiosa para aumentar el flujo, pero después con el tiempo tienes que administrarle, aumentar la viscosidad. Por eso las soluciones modernas son hiperviscosas. Van a ver que lo que usan los yankees en la guerra, en la animación. Ahora, la disminución de lo que se llama cizallamiento vascular, que disminuye la producción de óxido nítrico, el aumento del grosor. Hay una célula que se llama glucocali, que estudie algo de choque, debe saberlo, que está entre los glóbulos rojos como tal y el endotelio. Esa capa que hay ahí es la que permite que el glóbulo rojo vaya por el centro, por el flujo laminar. Está un flujo plasmático, flujo laminar. Si tú vas por un río, ¿por dónde vas más rápido? ¿Por el centro o por la orilla? Por el centro, ¿no? La naturaleza es sabia, va por ahí por el centro, porque tiene más roce y más resistencia por la orilla. Entonces, esa capa mantiene a los glóbulos rojos ahí, por el centro, y más rápido. Cuando se produce una disminución de la viscosidad, esa capa se engruesa. Y al engrosarse esa capa, entonces disminuye el flujo sobre esa zona y disminuye entonces la presión. Y por tanto eso empeora realmente el flujo a nivel del órgano terminal. Y hay una disminución del óxido nítrico, por tanto produce vasoconstricción y liberación de sustancias proinflamatorias, y hay una liberación de ATP por los eritrocitos, y ya después hay un fallo en la microcirculación. Eso pasa en las pacientes que sangran en demasía. El concepto de hemorragia obstétrica mayor, el concepto de hemorragia grave en el embarazo, hemorragia que amenaza la vida es complicado. Yo siempre digo que cuantificar en este negocio de la obstetricia es complicado. Pero como los obstetras tienen una pseudo, ¿cómo le llamo eso? Yo le llamo una pseudoadaptación crónica a la pérdida de sangre. Todavía me recuerdo un colega mío con Félix Coronado. ¿Tú te acuerdas cuando tú decías que tú has visto más sangre en la obstetricia que en la guerra de Angola? Porque yo fui a la guerra de Angola.
Fui militar 15 años y fui a la guerra en Angola. Y yo decía, es verdad, yo he visto más sangre en la obstetricia, yo he visto a los obstetras que con el chorro de sangre en el techo y yo ni le aumenta la frecuencia cardíaca. Tranquilo, Yo asustado y lo pasaron. Entonces ya están acostumbrados, incluso los libros de terapia intensiva de obstetricia lo dicen, la obstetricia es un negocio sangriento. William todavía en las últimas ediciones decía eso. Y realmente están acostumbrados al sangre. Entonces, como están acostumbrados al sangre, minimizan también ese problema del sangrado, que es uno de los problemas serios que hay en el manejo de esto, minimizar el sangrado. Miren, lo ideal es encontrar un fluido óptimo, pero como aquí no existe la verdad absoluta, como no existe el alcohol al 100%, eso le decía Sigmund Freud, aquí no hay nada óptimo. Necesito un marido óptimo, un novio óptimo, ni nada óptimo. Aquí no hay nada óptimo. Entonces, tampoco existe un fluido óptimo que cumpla todo eso, que cumpla todos esos criterios, no existe. Que sea baratico, fácil de conservar, acción de duradera, que no afecte la coagulación, efecto inmunológico positivo, todas esas cosas que ven ahí, realmente no existen. Se empezó a probar con estos personajes. Bueno, los testigos de Jehová te dicen que saben de que iba a morir el Papa en el atentado de Roma. ¿Quién sabe eso? Cuando hicieron un atentado en Roma, el Papa no iba a morir desangrado. O sea, tienen un sistema chido, como dicen ustedes, que a mí me gustan las palabritas mexicanas. Me gustan las buenas y las malas, pero bueno. Ellos dicen que el Papa iba a morir por un citomegalovirus que adquirió por la transfusión. Entonces de ahí se basa una de las teorías de la atalaya. Los testigos de Jehová te ponen eso, ¿no? Que el Papa iba a morir de citomegalovirus, iba a morir de ¿cómo se llama esto? Del atentado que le hicieron. Entonces ellos han querido decirnos, y yo pienso que eso es bueno, hasta cierto punto es bueno, porque han hecho que la ciencia investigue. Fíjense que la ciencia investigue el uso de transportadores de oxígeno. Se probaron eso, como decía el colega que me antecedió, ¿no? En algunas cosas. Esos transportadores de oxígeno, se demostró que a la larga esa cantidad de oxígeno no es buena tampoco para el organismo en ese momento. Esa dosis suprafisiológica de oxígeno es deleteria. Entonces, ¿por qué? Porque se oxidan, esos se liberan en dos dímeros, habitualmente alfa y beta, la hemoglobina, y esos son muy oxidantes. Cuando se excretan por el riñón, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica, vasoconstricción sistémica e hipertensión severa. Entonces, descartaron esos personajes y ahora se está tratando de buscar una sustancia que lo interesante que tiene es que son baja contenido de hemoglobina. Baja P50 es la cantidad de oxígeno que está saturada al 50% de la hemoglobina, también es bajo. Sin embargo, son hiperpicosas y con alto poder oncótico. Son realmente las sustancias que se están estudiando ahora como transportadores de oxígeno, sobre todo en los pacientes con choque hemorrágico. Van a ver lo que usan los yanquis, que ya los yanquis usan en la guerra algún tipo de sustancias. Miren, ahí les presento a las soluciones cristaloides. Todas que existen, las que sabemos y las que no sabemos que hay en el mercado. Las últimas tres, eso es medicina de otro mundo, ¿no? Porque habitualmente no hay aquí en la mayoría de los lugares, casi todas son europeas, pero la última es la que usan, muchos lo usan en la reanimación de pacientes graves con trauma. Nosotros el que le tiramos a solución salina, el Hammam y el Ringer no es lo mismo, tienen ligeras diferencias, pero no es lo mismo. ¿Ven? Entonces nosotros le tiramos a la solución salina. ¿Qué pasa con la solución salina? ¿Qué se demostró con la solución salina actualmente? Que la reanimación con solución salina, sobre todo con altos volúmenes de solución salina, entre otras cosas, favorecía la insuficiencia renal, favorecía la acidosis metabólica y aumentaba la mortalidad. Pero no, estudios sobran que han demostrado eso. ¿Qué produce eso? Bueno, reduce la velocidad de flujo sanguíneo de la arteria renal y la perfusión renal cortical. Y este elemento aquí, que no es más que la suma entre los cationes y los aniones, es decir, la diferencia que hay, es lo que favorece la acidosis metabólica. Es decir, que ya hay muchos detractores de la solución salina y hay un artículo en 2016 que dice que la solución salina no es el mejor líquido de reanimación en pacientes que se tratan. Y entonces, actualmente se habla de soluciones cristaloides balanceadas. Vamos a hablar de eso, ¿no? Cristaloides balanceadas, que no es la solución salina. La solución salina lo que tiene es cloro y sodio. Pero las demás balanceadas tienen un poquito más de cosas. Tienen calcio, tienen potasio, pero sobre todo tienen donadores de bicarbonato.
eso, los acetatos, gluconato, lactato, malato. Mira este, que es el que más usa el Plasmaline, tiene acetato y gluconato. Eso habitualmente son donadores de bicarbonato, hacen prevención de la acidosis metabólica. Importante, porque es un elemento importante la acidosis metabólica en las complicaciones de los pacientes en la reanimación. Entonces, el Erringia lactato también interesantemente favorece los fenómenos tromboembólicos y no se debe usar con ceftriaxona. Eso me enteré cuando me puse a estudiar, yo realmente no sabía eso. Dice que fueron unas concreciones de calcio ahí que realmente no son buenas. No debe usarse Erringia lactato con ceftriaxona. Y como tiene una sustancia realmente más hipotónica que la solución salina y que el plasma, tiene el inconveniente que aumenta el agua libre, tiene mayor riesgo perioperatorios y están contraindicados en los traumas craneoencefálicos. No deben administrarse nunca soluciones de Ringer o Raman en los pacientes, sin soluciones hipotónicas. Nosotros sabemos que la destroza no, pero a veces usamos Raman, Ringer, tampoco debe usar si está contraindicado en los pacientes con traumas craneoencefálicos. Y el encanto es este. A ver, ¿no ves? Eso es acetato, esto es aquí y aquí, ¿no ves? El metabolismo sí, tiene un metabolismo sistémico, es decir, que no se quedan solo por el riñón, como tal, no se afecta con la edad y los estados de choque y no producen habitualmente hipoglicemia y son donadores de bicarbonato. Escuchen, soluciones cristaloides balanceadas, que lo van a empezar a oír ahora, seguramente en los próximos años va a seguir oyendo soluciones cristaloides balanceadas. Miren, esos son estudios, algunos estudios, hay muchos estudios, que demostraban que la excesiva infusión de cristaloides, sí, mayor en este caso, mayor de 1.5 y 1, que la hemoterapia ha sido asociada con peores resultados en pacientes con severa hemorragia. Muchos, ahí le puse algunos, pero todos los estudios han demostrado eso. Y esa regla que lamentablemente todavía la guía mexicana, que se hizo con una institución prestigiosa de este país, dice la regla 3.1 es antifisiológica y potencialmente dañina. ¿Es verdad o mentira? Por las cosas que le he dicho hasta ahora, eso es antifisiológico. Realmente la regla 3.1. Así nos referimos a los pacientes de choque hemorrágico. Miren, esto es un estudio muy interesante. Existen muchos estudios también, pero este es de 2014 dice. 2014, 1.500 pacientes críticos que se trató con solución salina y aumentaba la incidencia y insuficiencia renal aguda. Y este artículo en 2016 no es la solución salina, no es la primera elección, el riñón de cristaloide en fluido. Crítica que 2016, solución salina aumenta la mortalidad. Acidosis hiperclorémica disminuye la perfusión renal. Alta dosis de solución salina. Y van a ver que quién sabe qué es una alta dosis de solución salina. ¿Hasta cuándo debemos ponerle solución? A ver, ¿cuánto es el límite de solución salina en un paciente que sangra? ¿Quién me lo dice ahí? Diga, doctora, sin miedo. 2000, bien, me gusta buena, me gusta ese límite. Se puede llegar hasta 3,5, pero lo ideal es no pasar ni de 2000 mililitros. Pero para eso tengo que tener en la mano ¿qué? Hemoterapia. Porque si no tengo hemoterapia y el paciente sigue sangrando, ¿qué le pongo? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Ese es el gran problema. ¿No ves? Los cristaloides, aparte de todas las cosas buenas que tienen y de las malas, tienen todo eso. ¿No ves? Necesitan grandes volúmenes y favorecen la hipotermia. No piden la hipotermia. Los pacientes salen del quirófano aquí y parecen una rana. Sí, porque aparte, y nada más de tener abierto el abdomen, se pierde 1000 mililitros por hora. De tener abierto el abdomen, más el sistema frío, más los líquidos que le pasan frío, porque la mayoría de los quirófanos aquí no tienen equipos para calentar los volúmenes y después le pasan el plasma y la sangre medio frío también. ¿Bien? A veces somos tan calientes que hay que enfriarnos. Sin embargo, los ingleses son tan fríos que hay que calentarlos. Y entonces en la guía inglesa todo lo calientan. Y en la guía entonces de nosotros todo nos enfrían. Entonces, disminuye la presión coloidosmótica, diluye la factura de la coagulación, induce coagulopatía dilucional, favorece la acidosis hiperclorémica y daño renal agudo. La hipotermia ante que se me olvide es causa de disfunción plaquetaria con plaquetas normales. No se les pide eso. Usted puede tener 100.000 plaquetas y la paciente puede estar sangrando por plaquetas. Pero porque tiene 100.000 plaquetas, ¿y cómo tú estudias ahí una disfunción plaquetaria? Incluso ya dice que en ese momento agudo no hay necesidad de hacer estudio de función plaquetaria. Entonces la disfunción plaquetaria con plaquetas normales, nunca se lo piden eso.
altera la microcirculación y la oxigenación, aumenta la incidencia de distrés, tiene efectos proinflamatorios. Ya se sabe que la solución salina, los cristaloides, en sentido general, incluyendo riña, lactato y ambos, tienen efectos proinflamatorios y contribuyen al fallo múltiple de órganos. 2016. Entonces, ¿qué hacemos? Dime, ¿quién da más? Benny Moré decía, no conocen bien, bueno, los míos sí conocen a Benny Moré. Él se hizo aquí famoso en México, cuando cantaba, ¿no? Mira qué lindo y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Entonces él decía, elige tú que canto yo. Yo canto cualquier cosa, una rumba o un danzón. Él decía eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué? Le ponemos coloide, nos gusta, ¿no? El pentamidón que habló el colega, o le gusta, no sé, la gelatina, eso. Bueno, ya dice, miren, la máxima dosis, hay un consenso internacional de expertos para el manejo de la hemorragia postparto que dice, el máximo volumen a infundir de líquido es idealmente no exceder de 3,5 litros. ¿No ves? Hasta 2 litros calientico de cristaloides debe ser rápidamente, así lo más rápido posible. Seguido, una dosis adicional de 1,5 litros si la sangre no está disponible, mientras se espera la sangre disponible. Si paso más de 2 litros, es porque ya estoy un poco atrasado. Ese para que usted vea, cuando usted tiene que pasar mucho líquido, es porque realmente o no controlaron el sangrado, o no determinaron una conducta quirúrgica, o no tienen hemoterapia en la mano, es decir, no activaron el sistema, ¿no?, de transfusiones o el protocolo de transfusiones masivas que veremos eso. Miren lo que dice 2016 también, la Guía Europea de Manejo de Sangrado y Coagulopatía siguiendo el trauma, la cuarta edición del 2016. El reemplazo de volumen debe ser estrategia restringida, que eso va a poder lo que se llama reanimación hipotensiva o hipotensión permisiva, o cristaloide en bajos volúmenes, ya se sabe. Iniciar el uso de soluciones cristaloides isotónicas, grado 1A. Evitar el excesivo uso de solución salina, las soluciones coloides y de soluciones coloides. En el caso de las soluciones hipotónicas, tanto como el riña y el lactato, debe ser prohibido a los pacientes con injuria craneal. Así que eso está bien evidenciado, no hay duda de eso. Le ponemos coloide. Ya eso se resolvió en el 2013, ya eso es chanchullo. Seguir con el lío ese de coloide, cristaloide, no, a lo mejor ahora coloide hipertónico, ¿no? O coloide isotónico, o mejor ahora soluciones cristalinas no balanceadas o soluciones no balanceadas. Ya esa es la última. Recuerda que la onda primero empezó entre coloide y cristaloide. Después entre coloide sintético y coloides naturales. Después entre soluciones salinas hipertónicas, es decir, cristaloides hipertónicos y cristaloides isotónicos. Ahora está entre cristaloides balanceados, como tal, siempre tenemos que estar en balanceados y cristaloides no balanceados. Entonces, ya en el 2013 se resolvió ese problema y la base de datos completa. Y la verdad me gusta la última parte. Pero dice, no hay pruebas que la reanimación con coloides reduce el riesgo de muerte en comparación con cristaloides en pacientes traumatizados premaduros por cirugía. Además, el uso de amblidión y hidroxetil, como decía el médico, aumenta la mortalidad y los coloides no se asocian con una mejoría de la supervivencia y son considerablemente más caros que los cristaloides. Es difícil ver cómo su uso continuado en la práctica clínica puede justificarse. Pero me gusta esto, que dicen estos personajes. Miren, este personaje, hay intensivistas aquí. El que es intensivista sabe quién es Pinky, porque tiene que haber leído, ¿cómo se llama esto? Es una fuente de respeto, no está si hay intensivista, pues dice que hay un colega aquí. Pinsky hizo un libro, tiene un libro de hemodinamia. El que quiera estudiar hemodinamia tiene que leerse Pinsky, si no, no sabe nada de hemodinamia. Entonces, ese personaje sigue, ¿no ves? El riesgo disminuye cuando se usan soluciones balanceadas. ¿Ven? Y las soluciones cristaloides han demostrado, las soluciones cristaloides balanceadas no han demostrado efectos perjudiciales y son más beneficiosas que la solución salina. Eso es un artículo del 2014. Y esta, me gusta también, la administración de fluido en los pacientes debe ser individualizada. Los coloides sintéticos deben ser evitados lo más posible, especialmente cuando hay riesgo de injuria renal. En los pacientes críticos, con sospecha también de aumento de la permeabilidad, los coloides no son superiores a los cristaloides en la expansión del volumen. Y la albúmina es mejor que los coloides sintéticos y, como le dije, el grupo cáliz, que la hablé ahorita, es la estructura sobre todo de final en la regulación del flujo intravascular. Gatanioni, el que conoce también de terapia intensiva, sabe que es el tipo que más sabe de distrés.
Cuando alguien quiere hablar de Eritrea, tiene que hablar de ese personaje. Entonces, ¿hay que usarlo o no hay que usar cristaloide? Si hay que usarlo, ¿pero qué? Con bajo, incluso van a ver que lo ponemos las reanimaciones ahora modernas que recomiendan los grupos militares, que son los que reaniman gente de verdad que viene sangrando hasta por los ojos. Esa gente te dice que administre 250 volúmenes de solución salina y que lo importante es que el paciente esté consciente y tenga pulso. Si el paciente está consciente y tiene pulso, tranquilidad, controlar el sangrado. Si pierde el pulso o pierde la conciencia, solución salina, bolímetro de 250 y valorar si él quiere, ya cuando recupera pulso o recupera conciencia, parar ahí la reanimación. Eso me recuerda porque hace poco llegó a mi hospital un señor baleado, fueron a saltar ahí y lo balearon en el tórax. Y entonces llego yo, ya tenía lo clásico, las dos venas, catéter 14 y un poderoso cirujano administrando volumen al chorro por ciento. Clásico, ¿no? ¿O no es clásico? Al chorro por ciento. Yo sé que aquí muchos son cirujanos, pero la calidad. Al chorro por ciento. Y entonces ahí, y le digo, no, si no está consciente, mira, estoy hablando con el hombre y tiene pulso. Y tiene una lesión de tórax, que es la que más se ha demostrado que eso debe ser así. Oye, me tuve que ir y me acuerdo que o me molesté o me puse cabrón y me acuerdo que fue. Yo sé que me fui. Porque a esa hora convencerlo de madre. Bueno, el hombre llegó a la terapia intensiva muerto. Porque además después son tan inmorales que me lo trajeron con una infusión de adrenalina a chorro. No, no te vayas de aquí. Mira, no tiene pulso, dale el eléctrico, está muerto. Llévatelo para allá para el quirófano y dile a la familia que se murió en el quirófano. No vayan con el pinche cuento de que se me murió a mí en la terapia intensiva. No, le hice un hematocrito y tenía 4 de hematocrito. 4 de hematocrito. No de hemoglobina, de hematocrito. Yo eso nunca lo he visto en mi vida ni en Angola. Y los negros se caminaban con 2 de hemoglobina. En serio. Y las anemias crónicas esas las aguantan. Oye, y cuando veo la historia clínica, le habían pasado 7 unidades de cloro, pero le habían pasado 14 de cristaloide. Entonces yo siempre digo a un paciente que llegue vivo a un hospital, no tiene por qué morirse, no tiene menos probabilidad de morirse. Ese paciente para mí se murió por la mala reanimación. Además era agüita de melón, de sandía, no. Entonces dicen, en Cuba decimos melón a la sandía, agüita de sandía, lo que tenía ahí en la vena. Entonces hay que usarlo, pero con precaución. Miren, ¿cómo se llama esto? Cuando nosotros reanimamos, todos conocen, ¿no?, que la hipotermia es frecuente, porque además no calentamos los líquidos, pero además administrar grandes volúmenes produce hipotermia. La sangre también produce hipotermia, sí. El plasma fresco congelado, sí. Todo eso porque habitualmente no lo calentamos. Nosotros, por ejemplo, allá siempre nos tenían que traer al menos 37 grados la sangre. Aquí no, aquí yo veo que pasa en el plasma frío. ¿Entiendes? Y realmente la sangre se puede calentar de forma segura en un paciente con hipotermia severa hasta 41 grados. Y el Hamman y el riñe lactato hasta 39 grados. Eso me lo aprendí cuando me certifiqué en terapia intensiva. Que me busqué una guía europea de estudio y decía bien eso. Entonces que realmente no hay necesidad de pasarle componente frío a los pacientes. El apuro no puede ser que después pongamos al paciente frío. Entonces la hipotermia es un elemento importante que todos conocemos y menospreciamos. Menospreciamos. El segundo, la hemodilución. La hemodilución primero la hace el organismo por la autotransfusión y después nosotros la hacemos iatrogénica. Iatrogénica. Eso no tiene otra palabra. Y por último, la acidosis, entre la administración de soluciones salinas no balanceadas más la hipoperfusión ya se une una acidosis hiperclorémica con una acidosis láctica, ¿no? Y entonces la acidosis. A eso que le llaman ustedes, esa triada de la muerte también está para obstétrica. Eso también está para obstétrica, porque recuerden que todo aquí es el tiempo es vida. Aquí yo a veces he visto conferencias, la gente hablando de la hora de oro en la obstetricia, en el sangrado, eso no existe hora de oro. Yo siempre he dicho que hay los segundos de oro. Yo siempre le hago una pregunta: ¿cuánto es el flujo uterino al término? ¿Cuánto? Maestro, de 500 a 900 mililitros por minuto.
Cuando ese útero no se contrae, ¿en qué tiempo se pierde la bulimia? Entonces, ¿dónde está? La palabra no voy a decir porque esa es una palabrita mexicana, pero no. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Que estamos hablando de hora de oro. Aquí los minutos son oro. Pero aparte, como dicen los gringos son más pragmáticos, nosotros somos menos pragmáticos. Ellos dicen que el tiempo es tejido. Todo el tiempo que va pasando es tejido que va perdiendo. Por tanto, el tiempo es todo. Eso no se nos puede olvidar. El tiempo es todo. Y aquí hay que trabajar contra el tiempo. Por eso las medidas que se hacen en hemorragia obstétrica es la obstétrica, la médica y la obstétrica, sobre todo controlar el sangrado. Se van haciendo al mismo tiempo. Las medidas se van haciendo, aunque ponemos no bucle o paquetes, como se traduce más o menos en español, las medidas siempre son al mismo tiempo. Una, si la reanimación, como hace Antonio, ¿no? Que le gusta, no sé si se lo explicó aquí, ¿no? Que pone un reanimador obstétrico, un reanimador médico, ¿no? Más o menos así. Miren, y esto, pasa la policía por ahí, sí, hacia adelante, sí, Más. Sí, allá arriba, ya está pasando como dieta, pero más, ahí yo la paso, está yendo al final. Sube, no haces. Sí. Eso es. Están siendo anti-inmigrantes. Sube. Sí, ahí. Bien, en los mecanismos patofisiológicos del sangrado obstétrico, vienen al final ahí, como es inflamación, excesiva activación de la coagulación, fibrinolisis, hemodilución, disminución de la activación de los factores de la coagulación, al final, coagulopatía del trauma. Esa coagulopatía del trauma es un factor independiente predictor de mortalidad. Como es el ácido láctico también aquí, que todos sabemos ácido láctico, la coagulopatía. En los pacientes traumáticos no tiene que ver ni con la reanimación, ya pueden tener coagulopatía de entrada. Ya en la paciente de nosotros, todavía no se ha demostrado esa parte, pero sí en la paciente de nosotros sí ya se sabe que es inicialmente por la reanimación. Y ayer me preguntaba a la doctora Verónica, me preguntaba, me está preguntando un alumno aquí, nosotros decimos que nada más se ve coagulopatía dilucional en la paciente con choque hemorrágico, y no, ya eso ha cambiado. Eso me enseñaron ustedes en perinato, pero me están engañando. Eso realmente no es así. Ahora actualmente existe. Las pacientes que sangran hacen coagulopatía dilucional, hacen de consumo y hacen coagulación intravascular diseñada. Todo tipo de coagulopatía hacen. De los pacientes que sangran. Y miren aquí, interesante, ¿no es? Rehabilitación con bajo volumen, hipotensión permisiva, administración temprana de vasopresores, neumotermia, calcio normal, evitar el retraso en el traslado, los protocolos de transfusión masiva que vamos a ver, la meditación temprana de plasma fresco congelado. Esto no está hecho con obstetricia, por eso se pone 1,5 y 2 que podamos ver de frío. ¿Qué dicen los yanquis? Los yanquis en 2014, mira lo que hacen. Los yanquis en 2014, mira lo que hacen. Según la guía de la Dirección de Urgencia de Combate y la Fuerza Armada Norteamericana, en la reanimación líquida y choque hemorrágico, lo primero que le ponen es sangre total. ¿Es buen negocio eso o no es buen negocio? Porque la sangre total te da volumen y hemoglobina. Lo que pasa es que es un negocio de los laboratorios, no se deben engañar, es un negocio de los bancos de sangre, coger la sangre total y hacer, es decir, fraccionarla en todos los componentes. Pero para reanimación realmente de choque hemorrágico, lo ideal es sangre total. Ellos lo ponen en sus heridos de guerra, lo ponen sangre total. Miren después aquí, ¿no es? Si no hay sangre total, le ponen plasma, glóbulo y plaqueta en relación 1 a 1. Si no hay plaqueta, le ponen plasma y glóbulo. Si no hay otro, le ponen plasma y glóbulo, le hacen esto stent. Y ese stent es una solución hiperoncótica, hiperosmolar también. Y por último, si no tienen más nada, pobrecito, ¿no? Que no tengan más nada, tan pobretón ahí, entonces le ponen cristaloide, ella lactato o plasmalina. Mira todo lo que ponen ellos y ahí los pacientes sangran. ¿Sangran o no sangran? Esa es la reunión de una guía de combate, que esas son
constante, eso se está viendo, eso es evidencia, experiencia y práctica. Ahí está todo. Mire, 2014 la guía norteamericana. Mire, qué ventaja tiene poner la paciente sangre total. Restaura ureño, que pone fibrinógeno, vamos a ver qué importante es fibrinógeno, disminuye la exposición a varios donadores y menor incidencia y insuficiencia renal. Pero tiene más incidencia que de D3. Pero es más fácil tratar un D3 que tratar una difusión de órgano terminal. Así, tranquilito, sin mucha complicación. Miren, esto es una clasificación, debemos abandonar la clasificación ya de clase 1, 2, 3, 4, 5 de la TLS, porque se ha demostrado y hay muchos estudios que dicen que realmente esa clasificación es antifisiológica también, potencialmente engañosa, que es mentira, que cuando pierdes tanto se produce taquicardia y se produce eso, realmente se ha comprobado en los pacientes en vivo que eso no es así. Eso realmente, esa clasificación debemos abandonarla. Podemos utilizar una clasificación clínica, que es esta, que lo interesante de la revisión, que es lo que quiero decirle fundamentalmente, ¿no es? Que es esta parte. Después del control de la fuente, hemoterapia y terapia anticoagulopatía. Eso hablaremos al final. Terapia anticoagulopatía. ¿Qué es terapia anticoagulopatía? Factor 7, criopresidado, fibrinógeno, complejo protrombínico, antifibrinolítico y desmopresina. Y por último, miren cómo dice aquí, cristaloides Ridley lactato para balancear la osmolaridad y los electrolitos. Por último, esta clasificación es la que deben usar los intensivistas. El que usa la clasificación, esta es la de los intensivistas porque es la que está avalada aquí, esta es la de los intensivistas, para el manejo del choque. Y los objetivos terapéuticos en reanimación inicial, expedito control de la hemorragia tan pronto como sea posible, y resucitación hipotensiva, no necesitamos alto valor de presión, resucitación con bajo volumen, resucitación hemostática, el fibrinógeno, la importancia que tiene un fibrinógeno que cae por debajo de 1, tiene 2.8 veces de hacer una hemorragia severa en la embarazada. Por tanto, la embarazada, y es un valor predictivo positivo de un 100%, y es un indicador de mortalidad. El embarazada, como el fibrinógeno está alto en el embarazo, hay que tener por encima de 2 el fibrinógeno. Por encima de 2 el fibrinógeno. Y manejo agresivo de la hipotermia, bueno, los vasopresores cuando en estrategia de hipotensión permisiva. Eso es la teoría de los israelíes, que es mantener la vena abierta, que es lo que le decía, poner pequeños bolos para mantener la vena abierta al paciente y evitar aumentar el sangrado. Eso es lo que se llama resucitación con control de daño en obstetricia. Así. La mejor sangre es la que no se pone cuando no se necesita. Está claro, ¿no? Y entonces los protocolos siempre se temprano. Esos son los criterios de transfusiones actuales. Y miren, como dice el fibrinógeno mayor de 2, fundamentalmente en los pacientes que sangran en la obstetricia. Este artículo está hecho para hemorragia obstétrica. Miren, la transfusión 2-1-1-1, hay quien dice 1-1-1, está en dependencia de las posibilidades que tenga, o 2-1-1-1, y la llamada terapia anticoagulopatía. Esto es importante. ¿Por qué? Porque van a ver que aquí administrar fármacos fríos congelados por los trastornos de la coagulación es un factor independiente de mortalidad. Entonces usted tiene que decir, ¿tengo una estrategia de transfusión proactiva o una restrictiva? ¿Qué hago? Eso se llama resucitación hemostática. Miren, proactiva en los pacientes con sangrado crítico severo, en la clasificación clínica, y restrictiva en esta. Así que no es tampoco transfundir por transfundir. Y esto es importante, que cuando yo pregunto en cualquier lado si tengo un protocolo de transfusiones masivas, nadie me sabe responder que es un protocolo de transfusiones masivas. Y eso hace la diferencia. Este es un modelo de protocolo. Miren aquí, ven, 4 plasmas, 4 glóbulos, una féresis plaquetaria que son más o menos 7 unidades de plaqueta y 10 unidades de líquido precipitado. Protocolo de transfusiones masivas. Y lo importante, miren, es un protocolo para embarazadas. Y lo importante es que disminuye la mortalidad. Eso y todo lo que disminuye la mortalidad en el negocio es bueno. Tanto la conducta es una conducta proactiva. Recordar siempre que un paciente que sangra hay una combinación mortal que es hipocoagulación más hiperfibrinolisis. Si tú le das nada más paciente fibrinógeno y no tiene formadores de trombina, ¿cómo se convierte la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina? ¿Cómo se convierte el fibrinógeno en fibrina si no tienes trombina? Entonces no es darle plasma fresco congelado solo nada más y pensar nada más en fibrinógeno.
Hay que pensar también, y esto mire, que a subsecuente fibrinolisis ya producción de dímero D y producto de degradación de la fibrina, lo cual en la hemorragia obstétrica interfiere con la contractilidad uterina y la función de la fibrina. Todo eso ocurre. Por eso la terapia anticoagulopatía es importante en el embarazo. Nunca se lo pide. ¿Por qué hay que usar prohemostático? Por eso. Porque la multimortalidad de la hemorragia obstétrica es alta. Porque la operación cesárea va a seguir aumentando, porque esta es un país de una medicina cesarizada. Y aquí los mexicanos nacen de lunes a viernes porque los médicos descansan sábado y domingo. ¿Quién quiere ver cuándo nacieron los que nacieron por cesárea? Para ver si nacen sábado y domingo. La mayoría nacen de lunes a viernes. Y la cesárea es un monstruo. ¿Cuál es la primera causa del año pasado de muerte en este país? En obstetricia. La hemorragia, ya no fue la preeclampsia. ¿Por qué? Porque operan a todas las preeclamsias. A todas las preeclamsias severas las operan. Eso no está en ningún libro de obstetricia a nivel del mundo. Y para tener una buena obstetricia hay que tener menos de 15%, dice la Organización Mundial de la Salud, de cesárea. Mire, dígame, levanta la mano, ¿qué hospital tiene menos de 15% aquí? No, ni pasen trabajo. Eso no existe en México. ¿Entienden? Y todos sabemos por qué se hace cesárea. ¿Cuál es la principal indicación de cesárea en México? DSP. Desconocimiento del canal del parto. Ya los médicos no quieren para meterse 12 horas a hacer trabajo de parto. Ya no quieren, ya es la realidad. Esa es la realidad, no se engañen. Y me vengan a engañarme que estoy muy viejo. Por la escasez de los riesgos de las transfusiones, por la necesidad de prevención primaria, porque la complicación más frecuente es la reanimación de la hemorragia y la coagulopatía, porque es un factor independiente de mortalidad y porque todavía la esterectomía obstétrica produce mucha muerte. Entonces ya nos queda poca, ya 2 o 3 diapositivas nada más. La terapia anticoagulopatía es esto. Concentrado de fibrinógeno, ya en México concentrado de fibrinógeno, no sé ni cuánto cuesta. Hay que ver. Pero no hay que refrigerarlo, no transmite enfermedades, aumenta mucho más que, vale menos que una transfusión y que un creo precipitado, realmente vale menos y realmente tiene muchas ventajas el concentrado de fibrinógeno. Complejo protrombínico, aquí hay un pocos lugares con complejo protrombínico para déficit de cultores, sobre todo dependiente de la vitamina K. ¿Conocen el ácido tranexámico? Aquí lo hay oral, en muy pocos lugares no hay endovenoso. Ya esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud para usarlo en la hemorragia obstétrica, incluso en las pacientes con alto riesgo de sangrado. Usar ácido tranexámico, 1 gramo de entrada y después incluso 1 gramo por hora en infusión hasta durar 8 horas. Ya eso está bien avalado. Y aquí no hay. Y eso ya está avalado a partir del estudio CRASH 2 de trauma, que se supo que el ácido tranexámico era importante, ya está avalado por la Organización Mundial de la Salud y por la guía de uso. Y los generadores de trombina tienen factor 7, me imagino, pero esta es la última carta de la baraja. Ya cuando está sangrando y que ya tú operaste, ya tú hiciste todo, no encontraste nada, el factor 7 activado. Y la desmopresina, que sí la tienen aquí en México, es barata, pero no saben usarla, o no la usan. Y que es un donador de factor 8 y de factor termomilionero. Por tanto, es un generador de trombina, que me conviene para convertir el fibrinógeno en fibrina. La monitorización debe hacerse con esto, con tromboelastograma o con que sí, están los tromboelastogramas, fundamentalmente. Tromboelastometría, fundamentalmente. Se debe hacer la monitorización en casi ningún lugar. Esto es a la cabecera del paciente. Eso tú sacas la sangre de la cabecera del paciente y decides, le pongo plasma, le pongo plaqueta, le pongo crioprecipitado, le pongo todo esto a la cabecera del paciente. Nadie se le ha ocurrido que eso hay que comprarlo para la obstetricia. Eso, ya incluso miren, para que vean que no es mentira. Esto es hemorragia obstétrica, hemorragia de más de 2.500 mililitros. Y todo el seguimiento se hace con eso, tromboelastometría fundamentalmente, hasta el final. Hasta el final es un esquema completo de tratamiento basado en los estudios de la población a la cabecera del paciente. Porque deben saber que el sangrado masivo hace que las pruebas de laboratorio, estas que hicimos clásicas, TP, TPT y NR, no, realmente son inexactas. Y ya, casi por último, ya, esto nunca se lo pide, caballeros, miren, esto se olvida y no se puede olvidar. Si el embarazo es una escala de trombofilia adquirida y cuando usted sangra tiene 4,1 veces riesgo de hacer una enfermedad tromboembólica y si se transfunde tiene 7,6 veces, sumen para ver cuánto da como 12, ¿no? 74, 11, 11, 7. Ya 11,7, más de 11 veces el riesgo de hacer una enfermedad tromboembólica. Toda la paciente con una hemorragia importante en el embarazo debe ser anticoagulada cuando el sangrado sea controlado. ¿Con qué empieza? ¿Con heparina fraccionada? No.
porque como la reviertes después, porque tú le puedes poner sulfato de protamina, pero eso revierte 50% nada más de las heparinas fraccionadas. Entonces yo habitualmente empiezo con heparina sódica, cuando está controlada el sangrado, porque la puedo revertir con sulfato de protamina. Y posteriormente entonces le pongo las medias de compresión graduada que yo tengo, no tengo medias, ¿cómo se llama esto? Neumáticas intermitentes, y le pongo, cuando te tomo mis traumas de plan, le pongo medias neumáticas intermitentes porque no puedo anticoagular. Entonces medias neumáticas intermitentes y anticoagulación con heparina fraccionada. Miren, lo dice. Y ya esto es la última diapositiva. Cambio en la estrategia actual. Mire, en la hemodinamia, hipotensión permisiva, reanimación hipotensiva. Ya no querés que la paciente tenga la presión normal. Eso es contraproducente. Sangra más. El equilibrio ácido básico no es para el grande consumo, extracción de O2 a través de la saturación venosa de O2 para mantenerla mayor de 70. El tratamiento de la coagulopatía precoz y profiláctico. Reanimación hemostática, transfusión proactiva. Antes que la cosa se ponga mala, voy a transfundir. Proporción 1-1-1 y uso de prohemostáticos profilácticos, que es lo que está dando ácido tranexamen fundamentalmente, y de norpresina, sobre todo de norpresina que tienen aquí. Reanimación hídrica, infusión pautada, es lo que digo yo, que en bolos. No es decir, pásale 1000 mililitros, tú le pasas 2 litros inicialmente, pero después una infusión pautada. Y por último, el uso de vasopresores, uso precoz y transitorio de vasopresores. Muchas gracias.